muchos lugares no había computadoras, no había conectividad, o había una computadora para 18 profesores. Entonces, pues era muy curioso ver el resultado que se estaba propiciando ahí, ¿no? Y bueno, a través de esta experiencia piloto, lo que se quería era volver a echar a andar ya un piloto propiamente pensado para pueblos indígenas, porque esto se armó a nivel de toda la República Mexicana para entidades rurales, maestros rurales. Y se dijo, bueno, pues vamos a hacerlo en una pequeña parte para indígenas, a ver si da resultado lo global con lo local, ¿no? La hipótesis de la que partió el trabajo es la siguiente: en la medida en que el diplomado facilite la creación de sujetos generadores de su propia información, potenciando la gestación de redes de conocimiento en la población indígena, el proceso de formación en competencias informáticas responderá a sus reales demandas y reducirá de forma notable la brecha digital. Aquí estábamos poniendo en conjunción los intereses. En primer lugar, conocer las verdaderas demandas de los usuarios, porque muchas veces nosotros usamos tecnologías y no sabemos si eso que estamos usando realmente es lo que necesitamos, es algo que nos manda la industria y es una lluvia de aparatos, de servicios y de aplicaciones. Eso por un lado, ¿no? Entonces, esta corriente teórica sociología de los usos, a través de prácticas que son analizadas en pequeños universos, nos permite ver si se van creando nuevas demandas diferentes a las inicialmente propuestas. Y por otro lado, reducir la brecha digital, pues era uno de los principales propósitos que tenía el gobierno, más por sus compromisos del milenio de reducir la pobreza, ¿no? Entonces, en este sentido, para ellos era importante decir, llevamos computadoras, se aplicaron, se desarrolló este programa, ¿no? En este caso, bueno, a mí me gustaría también destacar la diferencia entre una política gubernamental, unas políticas públicas y unas políticas de información indígenas, ¿no? Yo creo que son tres universos con los que nosotros trabajamos. La política gubernamental es muy diferente a la política pública, porque en la política gubernamental por lo general no hay una consulta externa, sino que desde el seno del gobierno se están tomando las decisiones. Y muchas veces llegan los programas y los proyectos a comunidades indígenas y ellos ni siquiera están enterados de que eso va a llegar, no se les ha consultado, no se les ha capacitado previamente, ¿no? Las políticas públicas son interesantes y es a lo que nosotros hubiéramos querido orientar todo esto, porque hubiera partido de una consulta previa y amplia a los pueblos indígenas sobre si sí o no quieren usar la computadora. La computadora es un universo que llega a la comunidad y muchas veces puede tener pues toda una serie de valores que pueden atacar los principios de la misma comunidad, ¿no? Y por otro lado, pues había establecidas unas políticas de información indígenas que están muy claras, son muy explícitas cuando uno está trabajando con ellos, porque pues inmediatamente te dicen, estas son nuestras políticas de información, nosotros queremos que la información se maneje dentro de estos márgenes. Hay ciertos datos que no pueden salir de la comunidad, hay otros que sí pueden salir, ¿no? Entonces, eso es algo que uno debe tener muy, muy claro desde que llega para saber cómo va a trabajar con ellos, ¿no? Y no cometer errores, porque en este sentido cualquier error puede ser fatídico. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento se dan de baja, ¿no? Si no hay un reconocimiento a esas políticas explícitas, ¿qué es lo que nos pasó aquí? Que eran 400 en un principio y acabaron 179 también, porque muchos de ellos pues esperaban que se siguieran ciertas normas de las comunidades. Hay comunidades que son más flexibles, hay comunidades que son un poquito más cerradas, como en el caso de los tepehuanos, los huicholes, como que tienen una visión muy fija, ¿ya? Y difícilmente la abren, ¿no? Y bueno, a nosotros nos tocaba ahí identificar la apropiación. El ILSE hablaba de formar competencias y bueno, pues en este sentido nosotros le dijimos, competencia no es habilidad, acabaron formando habilidades. La competencia es algo muchísimo más complejo, que es bueno, el manejo de datos, de informaciones, de estrategias y habilidades para finalmente observar a lo largo de un año o dos
si realmente en una condición de dificultad se pudo resolver un problema complejo, ¿no? Además, no hay que olvidar que la escuela indígena es multigrado. ¿Eso qué quiere decir? Que en el salón de clase están primero, segundo, tercero, cuarto y sexto puntos. Entonces, el profesor que llega a impartir docencia está con 6 grados al mismo tiempo y están desde los pequeñitos hasta los mayores trabajando. Entonces, un poco la idea era decirles cómo usar la computadora en un grado, en una escuela multigrado. Ahí, bueno, nosotros vemos la trayectoria que sigue una innovación dentro de la sociología de los usos, donde es muy importante ver el primer paso, que son los usos predeterminados. Ahí sí hace la transferencia de un programa, en este caso tecnológico, y nosotros vemos que hay 2 posibles reacciones, una aceptación y una de rechazo o de desviación. A nosotros lo que más nos interesa es la desviación, porque la desviación es lo que nos va a hacer detectar la innovación. Si tú aceptas el programa tal cual viene, nada más hay una adaptación a lo que se te está proponiendo. Mientras que si hay una reacción, empieza a haber a través de prácticas y del imaginario nuevas propuestas de usos. Entonces, bueno, en el caso de este programa, pues sí, pudimos detectar algunas propuestas que se desviaron y que desde luego fueron muy interesantes, pero tanto al ICE como a la Dirección General de Educación Educativa no le interesaba mucho trabajar sobre desviaciones, porque el programa de la SEP, los programas de la SEP están muy bien constituidos y pues tienen un principio, un desarrollo y un fin, ¿no? Pero hubo, por ejemplo, el caso de un chico tepehuano que grabó un ritual en una comunidad tepehuana de muy alto valor interno de la comunidad y que lo subió a YouTube. Eso no estaba contemplado en el programa. Entonces yo cuando vi este video les dije, me parece interesantísimo que este chico esté subiendo rituales a YouTube desde dentro de la comunidad, porque ninguno de nosotros nunca los podrá ver. Entonces eso también nos da elementos para poder entender cómo trabajan ellos, ¿no? Metodológicamente la sociología de los usos trabaja con la observación, los grupos de foco, entrevistas y encuestas. Esto nos permitió estructurar el trabajo primero en un diagnóstico y después en unas recomendaciones, teniendo como base desde luego un cuerpo teórico muy amplio, ¿no? Que está bueno, escrito en esta ponencia y que ustedes tendrán la oportunidad de leer, porque realmente meterse a esta complejidad social, información, sociedades del conocimiento, ya nos llevaría un buen rato, ¿no? Las técnicas cualitativas, bueno, eran estas que les había comentado. Este era nuestro universo, ¿no? Que eran Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México y Distrito Federal, y estas eran todas las lenguas con las que nosotros pues estábamos trabajando, ¿no? Uno de los elementos que nosotros vemos constantemente en los programas de la SEP es que sí se trabaja en las comunidades con lenguas indígenas, sin embargo son para la traducción de programas oficiales. Y nuestra recomendación aquí era respetar la estructura de pensamiento de cada lengua indígena, que es lo que realmente nos parece que es muy innovador, ya que cada una de esas lenguas tiene una forma de concebir y de ver el mundo. Y por otro lado hay un nivel de pérdidas de lenguas a nivel mundial que es impresionante. Se dice que en este siglo se van a perder de las 6.800 lenguas que se hablan la mitad, y que cada 2 semanas se pierde una lengua, o sea, una estructura de pensamiento y una visión. Entonces, aquí la cuestión era no nada más traducir los programas oficiales a lenguas indígenas, sino permitir que las estructuras de pensamiento de las comunidades afloraran a través del uso de la computadora, a través del uso de Internet. Eso nos costó muchísimo trabajo y no había como mucho espacio también para hacerlo, ¿no? Aquí, bueno, vamos a ver cómo estaba organizado más o menos el diplomado en calidad de piloto. En primer lugar, pues había una serie de agendas semanales que iba desde cómo utilizar el Word hasta cómo crear un sitio web en Internet, ¿no? O sea, recorría prácticamente a través de las sesiones todas las técnicas de información. Había una coordinadora académica que estaba constantemente en contacto con el tutor y el tutor con los participantes. O sea, los tutores a nosotros nos parecieron
en este sentido fuera de serie porque había tutores